sábado 24 de agosto. Saludamos a nuestro hermano John Sánchez Marín. Dios le bendiga, hermano John. Le saludamos, no sé de qué parte nos está viendo en esta mañana. Muy fría acá en Santiago, ¿verdad? Pero aquí estamos una vez más por la misericordia de nuestro Dios para poder exponer la palabra de nuestro Dios, que es lo que nos compete, ¿cierto? Como iglesia, como pueblo de Dios, dar a conocer la gracia y la bondad de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesús. Concluimos días atrás el libro de Hechos, amén, Hechos de los Apóstoles, y hoy día comenzamos el libro de Romanos. Dios le bendiga a mi hermana Verónica Núñez. Un saludo para usted, un abrazo para usted y para su esposo, mi hermano Ricardo. Amén. Hoy día estamos un poquito más tarde, producto de el descanso del día sábado, no el día de reposo, por supuesto, sino que el trabajo laboral que nos concede, ¿cierto? La gracia de nuestro Dios. Así que estamos un poquito más relajados por el horario y podemos hoy día, con mucha paciencia, exponer lo que dice la palabra de nuestro Dios, el libro de Romanos. Amén. Así que si usted tiene su Biblia ahí a mano, le pido ábrala en el capítulo 1 del libro de Romanos. Dice la carta de Pablo a las iglesias romanas. Amén. No está hablando de la iglesia católica de Roma, no. Está hablando de las iglesias del Señor que estaban situadas en todo ese lugar en Roma, ¿verdad? Dice a las iglesias romanas que se reunían en casas, escuche bien, en casas, ha sobresalido entre los escritos del Nuevo Testamento por su influencia pastoral y teológica. Su tema principal es la doctrina de la salvación e incluye las consecuencias prácticas de esta nueva vida en Jesucristo para los creyentes. Para los creyentes. Romanos explica el Evangelio en relación con las promesas del Antiguo Testamento y la ley mosaica, y el papel de las buenas obras y el don de la justicia de Dios a la luz de la propagación del pecado humano y sus resultados tanto en los creyentes como en los incrédulos. Esta carta fue escrita por Pablo, inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto, amén, y fue la fecha estimada más o menos el año 57 después de Cristo. ¿Amén? Para que más o menos nos pongamos en el contexto, ¿verdad?, de esta carta, de esta misiva, ¿cierto?, que Dios, el Señor Jesucristo, da a conocer a la iglesia. Todas estas cartas, hermanos, estas 13 cartas que Pablo escribe, son los medios de adoctrinamiento a la iglesia. Por eso es que nosotros debemos, como iglesia, estar constantemente leyendo estas enseñanzas para que vayan, ¿cierto?, a través del Espíritu de Dios siendo practicadas. Amén. Esa es la idea del Evangelio. Entonces, Pablo empieza esta carta, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, servidor, esclavo, que son los sinónimos, ¿verdad?, de esta palabra. Es un sirviente, es un servidor, es un esclavo de Jesucristo. Él lo dice así de esa manera, en el esclavo de Jesús, ¿verdad? Ahora, un esclavo, un siervo, ¿verdad?, es el que hace la voluntad de ¿quién? Del que lo ordena, de su amo, amén, o de su señor, de su maestro. Y por eso que Pablo aquí aclara, ¿cierto?, y pone este título, y que fue él llamado a ser apóstol. ¿Quién lo llamó? El Señor Jesucristo. Amén. Ahora, esto se ve con creces, hermanos amados, el llamamiento de nuestro amado apóstol Pablo al servicio de Dios. No se iguala
escrituralmente, hermano, no se iguala a ninguno de los apóstoles que estamos contemporáneos o que se dicen llamar apóstol. No tiene ningún igual. ¿Ah? Los apóstoles fueron constituidos por Dios. Por eso que el mismo apóstol Pablo dice que él mismo constituyó apóstol. Fueron llamados por Dios. ¿Para qué? Para una misión muy específica. El apóstol tiene una misión específica dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Porque este es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo. Y por eso que acá dice que se reunían en casa. Espera un momentito, hermano. Perdón, hermanas. Saludamos a nuestra hermana Rosana Jara. Dios le bendiga, hermana Rosana Jara, fiel auditora de nuestros programas. Gracias por compartir. Bien, entonces estábamos, hermano amado, que Pablo, en el saludo de Pablo, dice, siervo de Jesucristo llamado a qué? A ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ahora, en esto tenemos que ser muy claros, hermanos. El apostolado dentro de la iglesia es un llamamiento que Dios hace. Nada tiene que ver con los apóstoles contemporáneos. Escuche bien, o con los que se dicen ser apóstoles. Así también lo dice la Escritura. El apostolado era un número limitado de hombres, o sea, 12 hombres. Los conocemos. En la predicación, en la enseñanza del Evangelio, conocemos a estos 2 hombres, de los cuales uno fue traidor. Vendió al Señor, ¿cierto?, por 30 piezas de plata, y en esto el Señor fue entregado a muerte por este apóstol llamado Judas Iscariote, porque había otro Judas. Amén. Había otro Judas, y de hecho, uno de ellos, este Judas que le hablamos nosotros, escribió también una carta doctrinal, que es Judas. Y nada tiene que ver con Judas Iscariote. Entonces, son 12 hombres, hermanos amados, los cuales Dios elige, y tal como él en su oración sacerdotal, él dice, de los que me diste ninguno se perdió, sino el hijo de perdición. ¿Para qué? Para que se cumpliese la escritura. Esto estaba escrito, estaba profetizado, que uno lo iba a entregar, que lo iba a vender por 30 piezas de plata. Esto estaba profetizado. Entonces, yo quiero hablar un poquito del apostolado, un poquito en este momento, que es lo que nos da el lugar a la entrada, ¿cierto?, del saludo del apóstol Pablo. Entonces, dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. O sea, estos 12 apóstoles, hermanos amados, fueron los que colocaron el fundamento de la doctrina. Amén. Fueron los encargados de llevar a cabo la predicación del Evangelio en Israel, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esto lo vemos, ¿cierto? Si usted lee el libro de Hechos, se va a dar cuenta que Pablo llega ¿a dónde? A Roma, al final de su día. Y Roma era la ciudad imperial, la ciudad
que gobernaba todo el mundo era Roma en ese entonces, en el mundo de entonces. Entonces, la pregunta es, ¿alcanzaron a todo el mundo los apóstoles? Sí, lo alcanzaron. Lo alcanzaron. Esa era la misión de ellos, de colocar el fundamento. Por eso es que cuando la carta de Pablo también dice fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo, ahí cumple la labor, ¿cierto? Los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo, que hablaron de Jesucristo y se cumple también, ¿cierto?, en el Nuevo Testamento. Los profetas del Antiguo profetizaron de Cristo y se hace realidad en el Nuevo Testamento, y aquí los apóstoles cumplen la otra misión, la otra tarea de propagar y colocar el fundamento. Entonces, todo aquel que predica, por eso es que Pablo por ahí dice en Gálatas que si viene un ángel del cielo o aún uno de ellos predicando otro evangelio, el cual ellos no han predicado, el tal sea anatema, sea maldito, maldito de Dios. Entonces, Pablo es el último de los apóstoles llamados. Usted va al libro de Hechos, cuando antes de venir el Espíritu Santo, Pedro convoca, ¿cierto?, a elegir a un apóstol. Pero esa elección fue totalmente humana. ¿Por qué? Porque ellos, el apóstol Pedro, uno, el Espíritu Santo no había venido todavía. Punto uno. Dos, fue una elección por suerte. Por suerte, escuche, por suerte. No por apartamiento. Ahí esto hace la diferencia. Eligieron a Matías, Matías nunca más se sabe de Matías, ¿verdad? Y tres, en el capítulo 9, el Señor llama y completa el número del apostolado. ¿Amén? Este apóstol, porque la obra de Dios no es de Pedro, no es de Juan, no es de Esteban, no, la obra es de Dios. Entonces, por eso que Pablo confirma aquí su llamamiento, su apartamiento en el saludo. Y es concreto, y aquí no es una arrogancia, es una gran verdad, la cual Pablo está dando a conocer. Por eso que hoy día estos apóstoles, pseudos apóstoles que se han nombrado por sí mismos o que otros lo han nombrado para, de una u otra manera, hermano, llevar a cabo la labor o acomodarse a un puesto acomodativo, ¿cierto? No tiene nada que ver con los apóstoles que Dios escogió. Dios bendiga a nuestra hermana Janet Rosales. Yo sé que esto a muchos les duele, pero es una verdad. Nosotros tenemos que basarnos en la verdad bíblica, la verdad de la Escritura. Este es el patrón nuestro, la Escritura. Y la Escritura a mí me dice que hay 12 apóstoles y no hay más. Los 12 apóstoles del Cordero, las 12 puertas que están en la gran ciudad, los 12 cimientos. Entonces, no podemos ir más allá, no podemos hacer conjeturas. No es que este caballero tiene bonachón, sabe harto. No. Si no fue llamado como apóstol, no fue llamado como apóstol. Luego vienen, ¿cierto?, los maestros, los pastores, los evangelistas. Que esos lugares sí hoy día corresponderían de acuerdo al llamamiento también del Señor, ¿verdad? Y de acuerdo al poder que Dios está dándoles a cada uno de ellos. Entonces, la iglesia ha entrado en una gran controversia con el tema, ¿existen o no existen los apóstoles? ¿Son de este tiempo o no son de este tiempo? Pero véalo, por la Escritura dice, por su fruto los conoceréis. Y por mucho que una persona sepa, o por mucho que una persona tenga un testimonio de Dios, o Dios, o haya tenido hermanos en una comunión con el Señor, si no es llamado a ser apóstol, no es llamado a ser apóstol. No es llamado a ser apóstol. Entonces, hoy día la iglesia se confunde, o los enseñadores confunden, o las denominaciones confunden a la iglesia. Entonces, cuando hablamos de estos temas, nos hacemos enemigos de muchos, porque estamos hablando de verdad. Pablo dijo, me he hecho enemigo por deciros la verdad, hermano. Esa es la verdad. Son 12 apóstoles y no hay más. Y no hay más. No es que, no, hermano, no hay más. Esto no es la iglesia católica, ¿cierto?, donde todo viene por jerarquía. El papa, los cardenales, los sacerdotes, los obispos. No es eso. No es eso, hermanos amados. Si bien es cierto, la iglesia protestante salió de aquel lugar, pero no somos, hermanos, la iglesia romana. Y ni siquiera la iglesia romana es iglesia, porque no está constituida en la palabra de Dios. Basta analizar la doctrina que tiene la iglesia romana. Entonces, hermano, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué?
Aquí hay un propósito, dos cosas. Fue llamado para el Evangelio, y es lo que dije antes. Ellos colocaron el fundamento. Amén. ¿Cuál es el fundamento de apóstol y profeta? Jesucristo. Los profetas hablaron de Jesucristo, ¿cierto? Se manifestó Jesucristo y los apóstoles confirmaron lo que los profetas dijeron. Ahí está el fundamento. No hay más. No hay más, hermanos amados. ¿Ah? Y el que quiera discutir o quiera traer algo más es cosa de él. Pero a mí la Escritura no me habla que en ningún otro hay salvación. En ningún otro, hermanos amados, nosotros podemos esperar. Solamente en Jesucristo. Amén. Fíjese, el que había prometido antes por sus profetas, ¿dónde? En las Escrituras. ¿Acerca de quién? De su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ve? Aquí especifica. Jesús no es una segunda persona, no es un segundo Dios. Jesús es Dios, pero se manifiesta en carne como hijo. Por eso que se le llama hijo, por su manifestación, porque es el primero en todo, es el hijo unigénito, único de su especie, primogénito, el primero. Entonces, ¿por qué? Porque Dios es soberano, Dios lo quiso hacer de esa manera y no había nadie que pudiera salvarlo, ni Abraham, ni Job, aunque solían llamarse justos, ninguno de ellos podía salvar al hombre. Entonces, esto es la grandeza, esto es lo que Pablo dice, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿por qué Dios se tuvo que manifestar en carne? Había un propósito, porque Dios es espíritu. Si Dios viene como tal, ¿quién lo iba a ver? Si los espíritus no tienen carne ni hueso. Dios bendiga a nuestro hermano Humberto Fuentes. Si los espíritus no tienen carne ni hueso, pues, hermano. Si Dios se manifiesta como tal, que dice que ningún hombre ha visto a Dios o puede ver a Dios, es cierto. Dios está ahí a su lado, usted no lo ve. Dios está aquí, pero yo no lo veo. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu y los espíritus no se ven. Entonces, para poder cumplir el propósito de la salvación, de la promesa de la salvación que ya estaba desde el principio, Dios se tuvo que manifestar en carne. Y en esto nuevamente volvemos. Los profetas hablaron de él. Jeremías, Isaías, Miqueas. Todos los profetas, David, hablaron de él. Por eso que es fundamento de apóstoles y profetas. Entonces, concluimos dos cosas, hermanos amados. Primero, que los apóstoles son 12 y no hay más. Yo no le llamo apóstol a nadie en esta tierra, aparte de los apóstoles que están acá, en la Escritura. Punto 1. En eso tenemos que ser celosos. Como iglesia, tenemos que ser celosos y no aguantar mentiras, hermanos amados, que se han ido propagando por las tradiciones de los hombres. Es obispo o es pastor, pero no es apóstol. O es diácono, pero no es apóstol. Ni profeta tampoco. Amén. Entonces, seamos claros, hermanos amados, y no inventemos o no añadir a la Escritura lo que no debemos añadir. Amén. Entonces, ¿para qué fue llamado? Para la predicación del Evangelio que él había prometido. ¿Por medio de qué? De sus profetas. ¿Cuándo o dónde? En la Sagrada Escritura. ¿Acerca de qué? De su Hijo, el Señor Jesucristo, que era del linaje de David. Tenía que ser, ¿cierto?, en carne, tenía que ser un hombre, y el linaje viene de allá. ¿Amén? Desde el principio viene el linaje hasta acá. Nosotros podemos esto verlo a la luz de la palabra, el linaje de Cristo. Por eso que, ¿cuál fue la promesa? Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. Eva no tenía hijos. La mujer no tenía hijos en ese momento cuando pecaron. Cuando comieron del fruto prohibido y pecaron, transgredieron, la mujer no tenía hijos. De hecho, hasta ni se llamaba Eva. Hasta ahí se llamaba varona. Así lo dice la Escritura. No podemos entrar en conjeturas. Hasta ahí se llamaba varona. Cuando Adán, ¿cierto?, escuchó esto, le cambió el nombre a la mujer y le puso Eva, que significa
madre de los vivientes. Y aquí muchos hacen conjeturas, pues. También aquí entran a lugar ahí, pensar y ir más allá de lo que está escrito. Y dicen que había otra creación, porque ahí dice madre de los vivientes. Entonces, ¿dice ahí que hay otra creación? No, señor, no dice. La Escritura no habla de una creación en el huerto y de una creación antes del pecado y una creación y después del pecado. Y afirman, cierto, que donde dice, y multiplicaré los dolores en tu preñez. Pero eso lo dice antes. Y después dice, multiplicaré. Perdón. Y pondré, Dios bendiga a nuestra hermana Catherine Navarrete y a nuestro hermano Jorge Candia. Dios le bendiga. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer. La mujer no tenía hijos. Hasta ahí, vuelvo a repetir, la mujer no tenía hijos. Y por eso que se llamaba mujer solamente. Y si usted va al capítulo 3 del mismo Génesis, Adán le pone nombre y le dice, o le cambia el nombre de varona a Eva. ¿Cuál es el significado de Eva? Madre de todos los vivientes. Amén. Madre de todos los vivientes. Entonces, hermanos amados, no podemos hacer conjetura de la Escritura, tenemos que ir a la realidad. Hoy día muchos viven, hermanos amados, alucinando lo que no es escritural. Y eso es una falta grave. No puedo ir más allá de lo que está escrito. Aquí está escrito esto. Entonces, el capítulo 1, verso 1 y 2, dice que esto es para que se cumpliera la promesa que Dios había hecho. ¿Ya? Ahora, mire lo que dice el verso 4. El verso 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. O sea, si bien es cierto, cuando Jesús va al bautismo en las aguas, ¿verdad? Vemos al Espíritu Santo descender en forma corporal como paloma y se escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, en quien tomo o tengo contentamiento, ¿verdad? Ahora, ¿quién escucha esa voz? Solamente Juan. Solamente Juan escucha esa voz. ¿Y quién ve al Espíritu Santo descender en forma de paloma? Solamente Juan, porque esa era una señal para Juan. Ahí los que creen en tres divinidades, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se toman de este texto, se toman de este texto, dicen, ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, esa es una visión que Juan tiene para confirmar que ese era el Cristo, que ese era el Mesías. No está diciendo que ahí hay tres personas, como lo expresa la Iglesia romana. Hay que leer bien, iglesia. Hay que leer bien. Amén. Y pedirle a Dios el entendimiento de la Escritura. Yo no estoy predicando otra doctrina extraña. Eso está en la Escritura, lea bien. Dice que Juan solamente vio esta visión. ¿Qué visión? Cuando Jesús llega al Jordán, mire, escuche, cuando Jesús llega al Jordán y le dice Juan, tú vienes a mí para que yo te bautice cuando yo, dice, necesito ser bautizado por ti. Se le opuso a Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja para que cumplamos toda justicia. Había una ley en la cual el sumo sacerdote tenía que ser bañado a la puerta del tabernáculo, se le colocaba la vestidura sacerdotal, hermanos amados, se le bañaba y se le colocaba la vestidura sacerdotal, la cual daba derecho de autoridad. Gloria al Señor. Derecho de autoridad. Me gozo con esto, hermanos amados. Y Cristo cuando entra al Jordán, Juan lo bautiza, sube del agua, el Espíritu Santo viene en forma corporal como de paloma, no es una paloma. Hay iglesias que colocan paloma y hay cánticos, dice la paloma celestial. En forma corporal como de paloma. Y Juan escucha la voz, este es mi Hijo amado en quien tomo contentamiento. Entonces, esto confirma, ¿qué confirma? Que él era Dios manifestado en carne. Lo que el mismo apóstol Pablo después confirma. Y Pablo llegó después que los otros 11, o que los otros 12, incluyendo a Judas. Entonces, en esto
El mismo Pablo declara que tuvo 3 años en el desierto. ¿Y qué estuvo haciendo en el desierto de Arabia? 3 años. Hay una prueba fehaciente que confirma que Pablo sí estuvo con Cristo. Cuando en el capítulo 11, aparte de las 13 cartas doctrinales que él escribe, él dice, yo recibí del Señor, que la noche que fue entregado, o sea, yo recibí del Señor. O sea, Pedro no le enseñó lo de la cena. Ninguno de los apóstoles le enseñaron a Pablo el Evangelio. Pablo fue, hermanos, instruido directamente por el Señor Jesucristo, así como lo fueron los otros. Entonces, él declara de esta manera la manifestación de Dios. ¿Se fija? Entonces aquí no hay 3 personas o 3 divinidades. Hay un Dios que se está manifestando de esta manera, porque es la única manera, por hermano, que el hombre pueda creer. Y por eso Juan dice, yo oí la voz. Y aquí el apóstol Pablo dice que fue declarado hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Porque él es el primogénito de toda, de la nueva creación. ¿Mm? Él es el primogénito. Entra al mundo como el unigénito, como el único hijo de su especie, y sale como el primogénito, como el primero de esta especie. Entonces ahora todos vamos a ser igual a él. Entonces dice, ahora somos hijos de Dios, pero cuando él venga, seremos tal como él es porque lo veremos. Y ahí está la segunda, hermanos, la transformación, la redención final de nuestro cuerpo. ¿Ah? Un cuerpo angelical, un cuerpo en el cual no habrá dolor, no habrá enfermedad, un cuerpo nuevo, no este cuerpo pecaminoso. Que Pablo dice en el mismo libro romano, miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Entonces, ya tenemos en estos 4 textos, hermanos amados, podemos estar toda la mañana hablando de esto. Hablando de esto. Entonces, y dice, ¿y por quién? Por Jesucristo. O sea, aquí, perdón, habla de la resurrección. Fíjese. A través de la resurrección, ¿qué se comprobó? Jesucristo era el Hijo de Dios. O que era Dios manifestado en carne. Ahora, ¿por qué se le llama hijo? Usted dirá, ¿por qué se le llama hijo? Porque nació de mujer, pues. Recuerde que nació de una virgen, que en ese tiempo era virgen, que después tuvo más hijos, ya no fue más virgen, pero en ese tiempo fue apartada, ¿cierto? Y concebió, por eso dice que a ella, dice María, engrandece mi alma al Señor, engrandece mi alma al Señor, porque ha mirado qué cosa, la bajeza de su sierva. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces aquí, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea, la resurrección de Cristo confirma realmente y ciertamente que Él era el Mesías. Él era el Mesías. No hay más. No hay más. No hay más. Por eso que Pedro no se equivoca cuando bautiza en el nombre de Jesucristo. Hoy día hay una contienda entre que se debe bautizar, entre Mateo 28, 19, entre Hechos 2:38 y todos los bautismos que fueron hechos en el libro de los Hechos por los apóstoles. Entonces, no podemos deducir con esto que los apóstoles se equivocaron, porque fueron hombres llenos del Espíritu Santo. No podemos decir que Pedro se equivocó al ordenar en Hechos 2 a que todos se bautizaran en el nombre de Jesucristo. Tampoco podemos decir que Pedro se equivocó al decir que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No podemos decir que Pedro, siendo judío, le dijo a los mismos judíos, este Jesús, el cual vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, hermanos amados, debemos entender, hasta aquí vamos a quedar, porque este libro es muy completo, bueno, como todo, y vamos a aprender con esto lo que significa el Evangelio. ¿Qué es lo que es el Evangelio? ¿Qué es lo que es la gracia? ¿Qué es lo que es el pecado? Nosotros deberíamos empaparnos siempre, hermanos amados, con respecto a estas cosas. Leer todos los días la Escritura. Dios bendiga a nuestro hermano Jamer Arango, amén, que nos está sintonizando. Bueno, y dice, ¿por quién recibimos qué cosa? La gracia y el apostolado
para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Ve? Aquí resalta el nombre de Jesús. El nombre de Jehová se pierde, escuche bien, en el Nuevo Testamento. ¿Usted no se ha preguntado por qué? Ahí hay otro estudio que debemos hacer exhaustivamente. ¿Por qué el nombre de Jehová no aparece en el Nuevo Testamento? Porque ciertamente no es nombre. Porque el Señor nunca dijo en el Antiguo Testamento a Israel nunca le reveló su nombre. Recuerde lo que le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Él no, por eso esta gracia es maravillosa, hermana. Hermano, esta gracia es lo más grande y lo más maravilloso, porque entendemos que Dios, escuche bien, el creador del universo, se hizo hombre y murió por nosotros, pagó nuestra deuda, cumplió la justicia que Dios demandaba, el mismo Dios. O sea, gracias a Dios por Dios. Aleluya, qué maravilloso es este evangelio, hermanos. Y esto nos da seguridad, iglesia. Esto nos da seguridad para ser obedientes, nos da seguridad para que con mucha reverencia sirvamos al Señor, no religiosamente, sino que con temor, con temblor, con gratitud, sirvamos nosotros al Dios del cielo, al que creó todo. Por eso, ¿qué es lo que dice Filipenses? Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjese, por ahí, y estando en la condición de siervo, o sea, estando en la condición de siervo, se humilló. O sea, el Señor, escuche bien, el Señor Jesucristo, siendo Dios, cuando llegó a nuestra estatura, pero sin pecado, se hizo más pequeño todavía. Se humilló más todavía. Y a veces nosotros no somos capaces de perdonar, no somos capaces de pedir perdón, no somos capaces de reconocer que estamos equivocados. No, nuestro orgullo, nuestra religión, la que nos heredamos de nuestros padres. No, ellos no pueden haber estado equivocados. Leamos la Escritura. Leamos la Escritura. Y entendamos si estamos equivocados o no. Pero Él, siendo Dios, nos da un ejemplo. ¿Sabe por qué? Porque el orgullo no es de Dios. El orgullo es de Satanás. Él, en orgullo, dijo: yo subiré allá a los lados del norte, donde está el Altísimo, y me sentaré en su trono. ¿Qué es lo que es eso? Siendo criatura, o sea, era un ángel que fue creado. No era Dios, pero él, en su orgullo, quería. Porque se le haya dado mucha responsabilidad. Hoy día los hombres que saben, que llegan a un alto rango, un alto conocimiento, por decirlo así, de Dios, se les olvida la humildad. Yo soy el siervo de Dios, y ahí viene el siervo, y a veces nosotros ayudamos también con nuestra idolatría a que los hombres se cumbren, se les suban un poco los hombros. Pero debemos meditar en estos 5 textos. Dice: ¿y por quién recibimos qué cosa? La gracia. ¿Por quién? Por Jesucristo. Si no fuera por Jesucristo, usted no estaría en la gracia, ni yo tampoco. Entonces debemos ser agradecidos y debemos ser sujetos a lo que Él nos da. Por su gracia, por el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Aquí usted tiene un grupo de judíos proclamando el nombre de Jesús, o de Yeshua, si lo quiere en hebreo. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Se acuerda lo que el Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana? La salvación viene de los judíos, porque a ellos se les dio a conocer, hermanos amados, primeramente, antes que a nosotros. A través de los profetas ellos proclamaron a Dios. Ellos estuvieron con Dios. Dios los sacó de allá con mano poderosa de allá de Egipto. Dios los sacó de allá. Dios hizo prodigios, hizo señales en medio de ellos, pero no conocían el nombre. Y Moisés le preguntó: yo llego a los hijos de Israel y si ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a responder? Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Y si usted se fija en el Evangelio de Juan, donde Juan proclama la divinidad de Cristo y lo muestra como el ser divino, él dice: si no creéis que yo sois, en vuestros pecados moriréis. Cuando lo fueron a detener, preguntaron, ¿cierto? Y Jesús les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Yo soy, le dijo. Y retrocedieron
¿Y cayeron a dónde? A tierra. ¿Qué les pasó? ¿Qué escucharon? ¿Qué escucharon? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el buen pastor. Salmo 23. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Un profeta? ¿Un hombre bueno? ¿Un hombre elocuente? ¿La segunda persona de la Trinidad? ¿O Dios? Usted responda en su corazón. ¿Quién es Jesús? Pero le digo, como Jesús le dijo a los discípulos, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quiere morir en sus pecados usted? No lo reciba. Porque el libro de Juan dijo usted, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, escuche bien, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, de sangre y de varón, sino de Dios. ¿Qué es nacer de nuevo? Lo que Jesús le dijo a Nicodemo, deben nacer de agua y de espíritu. Dios bendiga a nuestra hermana Rebeca Carolina Colombo Silva. Dios le bendiga, hermana Rebeca. Un gran abrazo para usted y para toda su familia. Nos vamos, hermanos amados. Nos vamos. Hay cosas que hacer en el hogar. Pero el lunes seguimos con este estudio del libro Romanos. Léalo. Se lo recomiendo. Amén. Entre los libros más grandes. Amén. En la Escritura, donde está el Evangelio. Muchos dicen, hay que predicar el Evangelio. Pero ¿sabe qué es lo que es el Evangelio primero? Pablo dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No cualquiera. El que no cree no va a ser salvo. Dios les diga. Le amo mucho al Señor y nos vemos el